Vamos a estudiar un poquito, a meditar un poquito sobre la vida íntima de Jesús en relación con su Padre. Y vamos a emplear para eso una lectura de un libro que se llama Jesús, una aproximación histórica. Jesús era creyente fiel y se retiraba a orar muchas veces. Se retiraba a orar. Jesús no olvidó nunca su experiencia del Jordán. En medio de su intensa actividad de profeta itinerante, cuidó siempre su comunicación con Dios en el silencio y la soledad. Las fuentes cristianas han conservado el recuerdo de una costumbre que causó honda impresión. Jesús se solía retirar a orar. No se contentaba con rezar en los tiempos prescritos para todo judío piadoso, sino que busca personalmente el encuentro íntimo y silencioso con su Padre. Fíjense que es interesante esto, que esta costumbre no era una cosa normal en los judíos. Jesús, sin embargo, tiene una costumbre distinta. Él se mete, se siente llamado a comunicarse con su Padre y busca momentos de silencio y intimidad. Se retiraba a orar. Por las noches, muchas veces, o por la mañana. No era costumbre de los judíos ese tipo de rezar. Los judíos tenían otro tipo de rezar, que era más sistemático, más de acuerdo con reglas, más de acuerdo con oraciones concretas. La oración de Jesús era una oración espontánea, una oración íntima con su Padre. Y se retiraba por las noches o temprano por la mañana. Se iba solo. Y los apóstoles venían a buscarlo y lo encontraban orando. Jesús nació en un pueblo que sabía rezar. En Israel no se vivía la crisis religiosa que se observa en otros pueblos del imperio. La atmósfera que Jesús respira en Israel es muy distinta. Todo judío piadoso comienza y termina el día confesando a Dios y bendiciendo su nombre. Tanto la oración del amanecer como la del anochecer comenzaba con la recitación del Shema, que no es propiamente una oración, sino una confesión de fe. Curiosamente, el orante no se dirige a Dios, sino que lo escucha. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo. Al Shema le seguía una oración formada por 18 bendiciones. Todos los días la repetía Jesús, 2 veces al día. Algunas de las bendiciones tuvieron sin duda un eco muy hondo en su corazón. Jesús no se contenta con cumplir rutinariamente la práctica general. A veces se levanta muy de madrugada y se va a un lugar solitario ya antes del amanecer. Otras veces, al terminar el día, se despide de todos y prolonga la oración del atardecer durante gran parte de la noche. Esta oración de Jesús no consiste en pronunciar verbalmente los rezos prescritos. Es una oración sin palabras, de carácter más bien contemplativo, donde lo esencial es el encuentro íntimo con Dios. Es lo que busca Jesús en esa atmósfera de silencio y soledad.
Pero las fuentes dejan entrever también que durante su jornada de actividad seguía viviendo en comunión con su Padre. No hay por qué esperar a la noche para bendecirlos. Jesús también ora al curar a los enfermos, mientras sus manos bendicen a los que se sienten malditos y transmite fuerza y aliento a quienes viven sufriendo. Su corazón se eleva a Dios para comunicar a los enfermos la vida que Él mismo recibe del Padre. La oración de Jesús tiene rasgos inconfundibles. Es una oración sencilla, en lo secreto, sin grandes gestos y palabras solemnes, sin quedarse en apariencia, sin utilizarla para alimentar el narcisismo o el autoengaño. Es al mismo tiempo una oración espontánea y natural. Le nace sin esfuerzos ni técnicas especiales. Brota de la profundidad de su ser. No es algo añadido o postizo, sino expresión humilde y sincera de lo que vive. Su oración es confianza absoluta en Dios. La oración de Jesús solo se entiende en el horizonte del reino de Dios. Jesús busca el encuentro con Dios para acoger su reino y hacerlo realidad entre los hombres. La oración de Getsemaní representa sin duda el testimonio más dramático de su búsqueda de la voluntad de Dios, incluso en el momento de la crisis total de sentido. Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Estamos hablando de una oración más bien contemplativa. No es una repetición de nada. Es una oración espontánea en comunicación con su Padre Dios. Y la manera como él la expresa es como una manera muy familiar. Ese Abba es muy importante. En mi viaje a Jerusalén, yo tenía un judío uruguayo que era nuestro guía. Era un hombre que sabía mucho de cristianismo y todo el mundo quería bautizarlo. En el grupo que íbamos, todo el mundo quería bautizarlo. Y él decía que se bautizaba si los padres que lo invitaban a bautizarse se circundaban. Pero era que todo el mundo que lo veía a él, lo veía tan cristiano y tan religioso que querían bautizarlo. Yo en la sala de la última cena lo cogí aparte y le pregunté que si esta palabra que decía Jesús era Abba o Abba. Entonces, en silencio me dijo, es Abba. Pero nosotros no nos atrevemos a decir esa palabra porque es demasiado familiar. Fíjense qué interesante. Entonces, esta palabra para Jesús era como una palabra que dirían los niños a su padre. A mí no me gusta pensar en que le decía papito o pipo o papi. Me gusta pensar que le decía padre querido, que es muy, muy íntimo, pero al mismo tiempo es un poquitico más respetuoso que el papi o papá o pipo. Y él me dijo que esa era la verdadera pronunciación, Abba. Esa es la palabra que Jesús usaba con su Padre Dios. Abba, Padre querido. Y fíjense que no era una oración ritual, era una oración espontánea, era una oración
más bien contemplativa, íntima, más bien de tipo muy personal y con mucho cariño y con mucha intimidad. Eso era Jesús, que se retiraba a rezar diariamente y se escapaba de los apóstoles y se iba. Y después ellos iban a buscarlo y lo encontraban orando. Y Jesús no tenía tiempo, pero encontraba tiempo para la oración. Que a pesar de que él tenía esa presión de la gente, porque siempre la gente andaba buscando que quería estar con él y constantemente traía a los enfermos. Las curaciones de Jesús tienen un sentido muy importante, porque Dios es el Dios de la salud, es el Dios de lo sano, de lo bueno, lo veremos después. Y entonces, esto era señal de que el reino de Dios ya estaba entre ellos. El reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Dónde está entre ustedes? En mi persona. Ya el reino de Dios está aquí. Y está aquí porque yo soy la expresión de lo que es el reino. Yo soy lo que es el reino. El reino de Dios brilla, dice el Vaticano II, en las palabras, en las obras y en la presencia de Jesús. Y al final de este párrafo número 5 de Lumen Gentium, dice, y la iglesia, nosotros recibimos la misión de anunciar, de instaurar y de ser principio de ese reino. ¿Cuándo podemos nosotros ser principio de ese reino? Cuando tenemos a Jesús dentro. Si Jesús está en nuestra vida, si Jesús es parte de nosotros, entonces nosotros podemos ser parte, podemos ser germen y principio de ese reino, porque nadie da lo que no tiene. Y para ser parte y principio de ese reino, que es misión de la iglesia, lo hablaremos mañana un poquito más, nosotros tenemos que poder transmitir los valores de ese reino. Y los transmitimos en la medida en que nosotros somos capaces de vivirlo. Fíjense cómo Jesús, a pesar de tener tanta actividad misionera, a pesar de tener tanta gente que lo abruma con su presencia, a pesar de tener a enfermos que lo buscan por todos lados y abren el techo para que bajárselo delante y todas las cosas, Jesús encontraba tiempo para hablar con su Padre Dios y para estar en la presencia de su Padre Dios. Nosotros no tenemos tiempo. Jesús sí lo tenía, pero yo no tengo tiempo, Padre. No es cuestión de tiempo, es cuestión de la prioridad que nosotros le damos a las cosas. Jesús, abrumado, acotajado por la gente arriba de él constantemente, encontraba el tiempo. ¿Por qué? Porque era importante para su Padre. Era importante para él estar en comunicación con su Padre. Pero nosotros no tenemos tiempo. Y yo muy ocupado para tener comunicación con Dios de esa manera. Y preferimos las oraciones rituales, las oraciones repetitivas, que no la oración íntima, contemplativa como la de Jesús.
Jesús vive desde la experiencia de un Dios Padre. Su Padre Dios cuida hasta de las criaturas más frágiles. Hace salir el sol sobre buenos y malos. Se da a conocer a los pequeños, defiende a sus pobres, cura a los enfermos, busca a los perdidos. Este Padre es el centro de su vida. A Jesús le gusta llamar a Dios Padre, pero sin duda lo más original es que al dirigirse a Dios lo invocaba con una expresión desacostumbrada. Lo llamaba Abba. Le vive a Dios como alguien tan cercano, bueno y entrañable que al dialogar con él le viene espontáneamente a los labios solo una palabra: Abba, Padre mío querido. Este es el rasgo más característico de su oración. Es una de las primeras palabras que balbuceaban los niños de Galilea. Por eso, Abba evoca el cariño, la intimidad y la confianza del niño pequeño con su padre. Sin embargo, no hemos de exagerar. Al parecer, también los adultos empleaban esa palabra expresando su respeto y obediencia al padre de la familia patriarcal. Llamar a Dios Abba indica cariño, intimidad y cercanía, pero también respeto y sumisión. Sin embargo, nunca confundió a Dios con aquellos padres de Galilea, tan preocupados por mantener su autoridad patriarcal, su honor y su poder. Es cierto que en ocasiones hable de Dios como un padre que reclama obediencia y respeto, pero no es este su rasgo más característico. Jesús vive seducido por su bondad. Dios es bueno. La solicitud amorosa del Padre, casi siempre misteriosa y velada, está presente envolviendo la existencia de toda criatura. Lo que define a Dios no es su poder, tampoco su sabiduría. La realidad última de Dios, lo que no podemos pensar ni imaginar de su misterio, Jesús lo capta como bondad y salvación. Dios es bueno con él y con todos sus hijos e hijas. Lo más importante para Dios son las personas, mucho más que los sacrificios o el sábado. Dios solo quiere su bien. Nada ha de ser utilizado contra las personas y menos aún la religión. Este Padre bueno es un Dios cercano. Cualquiera puede tener con él una relación directa e inmediata desde lo secreto del corazón. Este Dios cercano busca a las personas donde están, incluso aunque se encuentren perdidas, lejos de la alianza de Dios. Este Dios es bueno con todos. Hace salir su sol sobre buenos y malos. Manda su lluvia sobre justos e injustos. El sol y la lluvia son de todos. Dios los ofrece a todos como un regalo, rompiendo la tendencia moralista a discriminar a los malos. Esta fe de Jesús en la bondad universal de Dios hacia todos no deja de sorprender. Durante siglos se ha escuchado algo muy diferente en aquel pueblo. Se habla con frecuencia del amor y la ternura de Dios, pero este amor hay que merecerlo. Un conocido salmo decía: como un padre siente ternura hacia sus hijos, así siente el Señor ternura. ¿Pero hacia quiénes? Solo hacia aquellos que le temen. Todavía, hacia el año 190 a.C., un escritor judío llamado Jesús ben Sirá, nacido en Jerusalén, afirmaba: el Altísimo detesta a los pecadores. Muchas veces habla Jesús de Dios como Padre bueno, pero nunca lo hace con la maestría seductora con que describe en una parábola a un padre acogiendo a su hijo perdido. Dios, el Padre bueno, no es como un patriarca autoritario,
preocupado solo por su honor, controlador implacable de su familia. Es como un padre cercano que no piensa en su herencia, respeta las decisiones de sus hijos y les permite seguir libremente su camino. Cuando el padre ve llegar a su hijo, hambriento y humillado, corre a su encuentro, lo abraza y besa efusivamente como una madre y grita a todo el mundo su alegría. Interrumpe su confesión para ahorrarle más humillaciones. No necesita de nada para acogerlo tal y como es. No le impone castigo alguno. No le plantea ninguna condición para aceptarlo de nuevo en casa. No le exige un ritual de purificación. No parece sentir necesidad de perdonarlo. Sencillamente lo ama desde siempre y solo busca su felicidad. Le regala la dignidad de hijo, el anillo de casa y el mejor vestido. Ofrece fiesta, banquete, música y baile. El hijo ha de conocer junto al padre la fiesta buena de la vida, no la diversión falsa que ha vivido entre prostitutas paganas. Este no es el Dios vigilante de la ley, atento a las ofensas de sus hijos, que le da a cada uno su merecido y no concede perdón si antes no se han cumplido escrupulosamente unas condiciones. Este es el Dios del perdón y de la vida. No hemos de humillarnos y autodegradarnos en su presencia. Al hijo no se le exige nada. Solo se espera de él que cree en su Padre. Cuando Dios es captado como poder absoluto que gobierna y se impone por la fuerza de su ley, emerge una religión regida por el rigor, los méritos y los castigos. Cuando Dios es experimentado como bondad y misericordia, nace una religión fundada en la confianza. Dios no aterra por su poder y su grandeza, seduce por su bondad y cercanía. Se puede confiar en él. Lo decía Jesús de mil maneras a los enfermos, desgraciados, indeseables y pecadores. Dios es para los que tienen necesidad de que sea bueno. Yo quiero comentar un poquito ese concepto de Dios. No es el concepto que ordinariamente hemos tenido de Dios. Esto es una visión de Jesús mucho más íntima, mucho más humana y mucho más bondadosa. Lo que predomina en ese Dios es el amor, no es ninguna otra cosa. Y eso es algo que es muy importante que nosotros lo comuniquemos a las personas, porque ordinariamente, junto con la bondad de Dios, ponemos las exigencias y ponemos el deseo de la reparación. Y este Dios de Jesús, escrito por un escriturista como es el padre Paola, y que ha estudiado en los institutos bíblicos, en el Instituto de Jerusalén, de los dominicos, y en el Instituto Bíblico de Roma, y ha enseñado en varias universidades. Enseña que este Dios de Jesús, como aparece en los evangelios, es el Dios de la misericordia, es el Dios del amor. No es el amor no es el Dios de la exigencia. Y esto es un punto importantísimo para que la gente se sienta que quiere ser cristiano. Porque es una idea muchísimo más acogedora, a pesar de que sea misteriosa,
porque el Padre es un misterio insondable, pero es un misterio acogedor, que acoge no solamente a Jesús, sino acoge a los pecadores de una manera insólita, con una bondad y con un cariño que es lo que predomina en él, y con un amor tremendo hacia sus hijos, sean buenos o sean malos. Hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Es un poquito contrastante esta figura, porque ordinariamente lo que pensamos es en un Dios que sí que es bueno, pero que es exigente. La gratuidad de Dios, del amor de Dios, gratuidad del amor de Dios, es algo que maravilla y que impresiona. El amor de Dios es gratuito, no exige. Ese amor era el que Jesús predicaba y era el que atraía a la gente a él de una manera incansable, continua, permanente, buscándolo por todos lugares. Junto con las curaciones, eran las dos cosas que realmente eran muy atractivas para los pobres de esos lugares. Muy distinto del amor de los escribas y fariseos, que era muchísimo más rigorista y muchísimo más de acuerdo con unas leyes que ellos interpretaban a su manera. Y Jesús vino y nos dice en el Evangelio de mañana que Él vino no a eliminar las leyes, sino a llevarlas a perfección. Y veremos mañana en eso cómo es que esa perfección es devolverle el espíritu a las leyes, sin dejar que esas leyes se conviertan en cosas que son insoportables para la gente. Asimilen eso, piénsenlo y propáguenlo. Es un Dios lleno de bondad, un Dios que ama incondicionalmente. El Dios que Jesús nos enseña es ese Dios. Jesús no puede pensar en Dios sin pensar en su proyecto de transformar el mundo. No separa nunca a Dios de su reino. No lo contempla encerrado en su propio mundo, aislado de los problemas de la gente. Lo siente comprometido a humanizar la vida. Para Jesús, el lugar privilegiado para captar a Dios no es el culto, sino allí donde se va haciendo realidad su reino de justicia entre los hombres. Jesús capta a Dios en medio de la vida y lo capta como presencia acogedora para los excluidos, como fuerza de curación para los enfermos, como perdón gratuito para los culpables, como esperanza para los aplastados por la vida. Este Dios es un Dios del cambio. Su reino es una poderosa fuerza de transformación. Su presencia entre los hombres es incitadora, provocativa, interpeladora. Atrae hacia la conversión. Hay que ir construyendo una tierra nueva, tal como la quiere Él. Se ha de orientar todo hacia una vida más humana, empezando por aquellos para los que la vida no es vida. Dios quiere que rían los que lloran y coman los que tienen hambre, que todos puedan vivir. A Dios le interesa el bienestar, la salud, la convivencia, la paz, la familia.
el disfrute de la vida, el cumplimiento pleno y eterno de sus hijos e hijas. Jesús acoge a Dios como una fuerza que solo quiere el bien, que se opone a todo lo que sea malo y doloroso para el ser humano y que, por tanto, quiere liberar la vida del mal. La fe en Dios lo empuja a ir directamente a la raíz, la defensa de la vida y el auxilio a las víctimas. Esta fue siempre su trayectoria. Su actividad curadora está inspirada por ese Dios que se opone a todo lo que disminuye o destruye la integridad de las personas. A Dios le interesa la salud de sus hijos e hijas. El sufrimiento, la enfermedad o la desgracia no son expresiones de su voluntad, no son castigos, pruebas o purificaciones que Dios va enviando a sus hijos. Es inimaginable encontrar en Jesús un lenguaje de esta naturaleza. Los cuerpos curados por Jesús contienen un mensaje para todos. Dios quiere ver a sus hijos llenos de vida. Es lo que revela también su defensa de los últimos. Jesús se distancia de los ricos y poderosos que generan hambre y miseria para solidarizarse con los desposeídos. Jesús no tiene duda alguna. La miseria es contraria a los planes de Dios. El Padre no quiere que se introduzca muerte entre sus hijos. Solo una vida digna para todos responde a su voluntad primigenia. Jesús se posiciona también a favor de los excluidos. Su experiencia de Dios es la de un padre que tiene en su corazón un proyecto integrador donde no haya honorables que desprecien a indeseables, santos que condenen a pecadores, fuertes que abusen de débiles, varones que sometan a mujeres. Dios no bendice los abusos y discriminaciones, sino la igualdad fraterna y solidaria. No separa ni excomulga, sino que abraza y acoge. Frente al bautismo de Juan, acto simbólico de una comunidad que espera a Dios en actitud penitente de purificación, Jesús promueve una mesa abierta a pecadores, indeseables y excluidos, como símbolo de la comunidad fraterna que acoge el reino del Padre. Su experiencia de Dios empuja también a Jesús a desenmascarar los mecanismos de una religión que no está al servicio de la vida. No se puede justificar en nombre de Dios que alguien pase hambre pudiendo ésta ser saciada. No se puede dejar a alguien sin ser curado porque así lo pide la supuesta observancia del culto. Para el Dios de la vida, ¿no será precisamente el sábado el mejor día para restaurar la salud y liberar del sufrimiento? Una religión que va contra la vida es falsa. La petición de Jesús, la posición de Jesús, quedó grabada para siempre en un aforismo inolvidable. El sábado ha sido instituido por amor al hombre y no el hombre por amor al sábado. Movido por este Dios de la vida, Jesús se acerca a los olvidados por la religión. El Padre no puede quedar acaparado por una casta de piadosos ni por un grupo de sacerdotes controladores de la religión. Dios no otorga a nadie una situación de privilegio sobre los demás. No da a nadie un poder religioso sobre el pueblo, sino fuerza y autoridad para hacer el bien. Así actúa siempre Jesús, no con autoritarianismo e imposición, sino con fuerza curadora. Libera de miedos generados por la religión, no los introduce, hace crecer la libertad, no la servidumbre. Atrae hacia la misericordia de Dios, no hacia la ley. Despierta el amor, no el resentimiento. Es el Dios que Jesús enseña a la gente. Y la gente se apresura a venir
a oír a Jesús, porque ese es el Dios que ellos pueden aceptar y que ellos pueden ver. Y Jesús, sin ser corto ni perezoso, continúa siempre haciendo ver a la gente que ese es el Dios, que ese es su Dios, el Dios de él y el Dios de ellos. Y por eso la gente se siente tan atraídos hacia Jesús. Qué distinto de algunas posiciones que hay de un Dios rigorista, de un Dios muy exigente, de un Dios que no va con el espíritu de las leyes, sino con la letra de las leyes, haciendo que la letra sea una cosa predominante. Y de ahí sale también el dicho de que la letra mata y el espíritu vivifica. Es el espíritu lo que Jesús quiere que se tenga en cuenta en cuanto se hable de las leyes que Dios dio. Por eso no viene a suprimir las leyes, viene a llevarlas a la perfección. Yo no vengo a suprimir ninguna de estas leyes, vengo a llevarlas a la perfección. Y la perfección es esta visión que Él tiene de cómo tienen que ser esos mandamientos. Los mandamientos de Dios, los mandamientos que dio Moisés, que le dio a Moisés en el Sinaí, son mandamientos que son muy humanizadores. Cuando se entienden con el espíritu que Jesús los quiso dar. Y por eso Jesús viene a perfeccionar esos mandamientos. En el capítulo 5 de Mateo, Jesús continuamente dice: habéis oído decir que se decía, pero yo os digo. Habéis oído decir que se decía, pero yo os digo. Habéis oído decir que se decía, pero yo os digo. Es el perfeccionamiento de la ley dada por Jesús. Y es la visión de unas leyes con espíritu, no donde la letra mata, sino donde el espíritu vivifica. Nos quedamos aquí con esa visión de Dios y con esa predicación de Jesús, de ese Dios que es pura bondad y que nos ama con un amor que es no acostumbrado a pensarse, sino que con un amor incondicional, que llega al amor de los pecadores, a los cuales Él hace que sean hijos de Él, no importa de qué nacionalidad, no importa de qué religión, todos somos hijos de ese Padre Dios que nos ama a todos, nos creó y nos ama a todos incondicionalmente. Terminamos hoy con este día, con esta idea de ese Dios que es toda misericordia, que nosotros tenemos que interiorizar para poderlo transmitir y para poderlo predicar a la gente y para poderlo enseñar a aquellos que están alejados, que Dios los ama a ellos también. Buenas tardes y hasta mañana.